The Written Word of God. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para los estudiantes del Seminario Ricos en Cristo, y toda la gentil audiencia de hermanos y hermanas de habla hispana. Esperamos que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La palabra escrita de Dios. Estamos al final de esta era, y la segunda venida de Jesús es eminente. Jesús advirtió que los años que se anteponen a su regreso serán muy peligrosos, que habrán falsos religiosos, falsos Cristos y falsos profetas que predican un falso evangelio y engañarán a muchos. Mateo 24 del 4. Las falsas enseñanzas han existido desde después que Jesús dejó este mundo, hace 2000 años. La diferencia ahora es que, con el desarrollo de las redes sociales y la tecnología de las comunicaciones a nivel mundial, las falsas enseñanzas van mucho más allá, afectando y engañando a millones de personas. Si alguna vez hubo interés en estudiar lo que dice la Biblia sobre Jesús y el Evangelio, es este. La única forma de protegerse del engaño es conocer la verdad, no una verdad, sino la verdad, la palabra escrita de Dios, que es la verdad inspirada por Dios y revela a Jesús, que es la verdad. Juan 14:6, Juan 17:17, segunda de Timoteo 3:16. En estas conferencias hemos comenzado una nueva serie, que trata sobre la importancia de leer la Biblia por sí mismo. En esta serie, somos considerando qué es la Biblia, cuál es su propósito, quién la escribió y por qué podemos confiar en lo que dice para nosotros. En la última lección, hablamos que muchos cristianos sinceros tienen problemas para leer y entender la Biblia por diversas razones. Aprendimos de un enfoque simple y eficaz de lectura que sí funciona. Repasémosla. Comencemos estudiando el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más fácil de entender cuando estamos familiarizados con lo nuevo. Intentemos leer durante un breve periodo de tiempo, todos los días, de 15 a 20 minutos si es posible. Lea cada libro del Nuevo Testamento de principio a fin, sin preocuparse por lo que no entendemos. No nos detengamos a buscar palabras difíciles. Saltemos donde no entendamos y sigamos leyendo. Cuando estamos leyendo debemos familiarizarse con el texto. La comprensión viene por la familiaridad por la lectura regular y repetida. Una vez que hayamos leído todos los libros, hagámoslo de nuevo. Al principio, para leer se requiere esfuerzo, porque no se logra resultados inmediatos. Sin embargo, cuando persistimos en la lectura, será más fácil lograr los objetivos que esperamos, porque derrubemos que tenemos patrones y temas que aparecen una y otra vez. Entonces, las preguntas comenzarán a tener respuesta, y la Biblia comenzará a tener sentido en nuestro ser. Repasemos brevemente los puntos principales que planteamos en la última lección. La Biblia es una colección de 66 libros, o documentos escritos por más de 40 autores, durante un periodo de 1500 años. Esta colección de libros se desarrolló gradualmente conforme al plan de Dios para su familia, y para recuperar a sus hijos perdidos a través de Jesús. Estos dos libros se dividen en dos partes. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Fue escrito por hombres inspirados de Dios. Fue escrito originalmente en hebreo, y se trataba principalmente la historia del pueblo judío, el grupo a través del cual Jesús vino a este mundo. El Nuevo Testamento consta de 27 libros o documentos escritos originalmente en griego. Se inicia con el registro de nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Los otros libros fueron escritos por testigos presenciales de Jesús, o colaboradores con los testigos presenciales. La Biblia revela el plan de redención de Dios, su plan para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, corrupción y muerte, al transformarnos en hijos e hijas santos y justos por medio de Jesús. En cada libro de la Biblia, añade y avanza esta historia de redención. La Biblia es 50% de historia, 25% de profecía y 25% de instrucción para la vida. Gran parte de la historia es
verificable a través de registros seculares y las evidencias arqueológicas. La Biblia es revelación progresiva. Dios está revelado gradualmente su plan de redención para una familia hasta que su familia pueda lograr una revelación completa dada en Jesús. Comenzamos nuestra lectura con el Nuevo Testamento porque es un relato de Jesús en la tierra, y revela la forma de cómo logró la redención de la humanidad. Cada vez es más común que la gente dice, ¿cómo podemos confiar en la Biblia si no la conocemos, ni sabemos lo que dice? Es un libro con lenguajes antiguos lleno de contradicciones y mitos, escritos solo para religiosos. En esta lección vamos a comenzar a ver por qué podemos y debemos confiar en el contenido de la Biblia. Para lograr eso, debemos entender primero, para quién y por qué escribieron los hombres de Dios el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres que caminaron y hablaron con Jesús, que lo vieron crucificado y luego vieron resucitado y caminado vivo. Los que presenciaron su resurrección fue transformados. Los que escribieron los libros del Nuevo Testamento, lo hicieron para contarle al mundo lo que vieron y oyeron. Segunda de Pedro 1:16, Primera de Juan 1 del 1 al 3. Para entender mejor este asunto, comencemos con la resurrección de Jesús. El cristianismo se mantiene y no cae al reconocer el poder de la resurrección de Jesús. Jesús fue auténtico cuando predijo su muerte y luego resucitó de entre los muertos. Mateo 16:21, Mateo 17:22 y 23, Mateo 20 del 18 al 19. Cuando se examina la resurrección con los mismos criterios utilizados para evaluar otros acontecimientos históricos, la evidencia constituye un poderoso argumento a favor de la realidad, que los testigos afirman que vieron lo que realmente sucedió. Podríamos aprender muchas lecciones sobre este tema, pero consideremos solo algunos ejemplos de algunas de las evidencias de la resurrección de Jesús a partir de documentos y registros históricos todavía existen. Este es el tipo de evidencia que se utiliza para probar hechos que ocurrieron en el pasado, y que se utiliza en los tribunales para probar casos reales. La crucifixión y resurrección de Jesús tuvieron lugar en Jerusalén en los años 30 después de Jesucristo, durante la Pascua, una fiesta judía anual. Todos los varones judíos adultos estaban obligados por ley religiosa a asistir a este evento. Multitudes viajaron a Jerusalén desde todo Israel y de las regiones del Mediterráneo. Vinieron a sacrificar corderos en el templo, de acuerdo con sus leyes religiosas. Las regulaciones de la Pascua requerían que hubiera un mínimo de 10 personas por cada cordero sacrificado. Nosotros sabemos por un censo realizado por un gobernador romano que se sacrificaron 2.500 corderos. A partir de esto podemos calcular el número de personas que había en Jerusalén cuando Jesús murió y resucitó de los muertos. En aquel momento había más de 2,5 millones de personas en la ciudad y sus alrededores, viniendo a pasar la fiesta de Pascua en Jerusalén. Nadie en ese momento cuestionó que la tumba de Jesús se encontró vacía después de su muerte. El argumento había terminado, lo que le pasó a su cuerpo. Las autoridades judías querían a Jesús muerto, pagaron a los guardias romanos para que dijeran que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo. Mateo 28 del 11 al 15. Ninguno presentó del cuerpo de Jesús, ni se presentó para dar testimonio diciendo que había visto a sus discípulos trasladar o deshacerse del cuerpo. Este silencio es ensordecedor ya que habría redundado en interés de las autoridades de presentar un cuerpo, y detener este nuevo movimiento antes de que comenzara. Las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía y al Señor resucitado, y las primeras en difundir las noticias. Las mujeres no eran muy apreciadas en esa cultura, no inventaron esta historia, tampoco seleccionarías mujeres para que fueran la fuente de su historia. Mateo 28 del 1 al 8, Juan 20 del 11 al 18. La tumba en la que Jesús fue puesto estaba a solo 15 minutos de donde fue crucificado. Cualquiera podría visitar su tumba. Un movimiento basado en la resurrección de Jesús no podría haber echado raíces en la misma ciudad donde él fue ejecutado y enterrado públicamente. Si la gente supiera que su cuerpo fue encontrado, hubiera sido otra cosa. En 5 semanas, más de 10,000 judíos se convirtieron en creyentes, y abandonaron sus creencias religiosas que practicaban durante siglos. Ellos creían que sus tradiciones provenían de Dios. Hechos 2:41, Hechos 4:4. Estos nuevos creyentes no participaron en sacrificios de animales, ni del día de reposo, el sábado,
se cambió por domingo, el día de su resurrección, y se abandonó la ley ritual de Moisés. El pueblo judío era monoteísta, creía en un solo Dios, y la idea de que alguien podría ser Dios y hombre era prácticamente una herejía para ellos. Sin embargo, después, comenzaron a adorar a Jesús como Dios. Jesús hizo numerosas apariciones después de su resurrección, a diferentes personas, incluidas más de 500. También, se apareció a testigos hostiles como Saulo, quien se convirtió en Pablo, y Santiago, el medio hermano de Jesús, quienes se convirtieron en creyentes admirados por lo que vieron. Primera de Corintios 15 del 3 al 9 y Hechos 9 del 1 al 9. Algunos intentan decir que los apóstoles inventaron la historia de la resurrección de Jesús. Esto no tiene sentido, porque su profesión de fe en Jesús y su resurrección no los hizo ricos ni famosos. Ellos fueron rechazados por gran parte de la sociedad, así su poder religioso no era predominante. Fueron golpeados, encarcelados y ejecutados. Nadie sufre hasta la muerte, por algo que sabe que es mentira. Los hombres que escribieron los documentos del Nuevo Testamento, nacieron en un grupo étnico que tenía un gran respeto por, y conocimiento de la palabra escrita de Dios, que influyó mientras escribían sus diversos documentos. Cuando Jesús vino a este mundo, los escritores buscaban y esperaban un Redentor, Mesías, basado en sus escrituras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento comienza el relato del pecado del hombre y rebelión, y Dios hizo su primera promesa de un Redentor venidero, el Mesías, que venía a deshacer el daño causado por el pecado, la muerte y la corrupción. Génesis 3:15. Según la historia judía, más de 2000 años antes de que Jesús se encarnara en el vientre de una virgen, María, Dios Todopoderoso, se apareció a un hombre llamado Abraham, y le prometió que un Redentor vendría a este mundo a través de su descendencia. En la cuarta generación, los descendientes de Abraham se trasladaron a Egipto, donde permanecieron durante 400 años, fueron esclavizados, pero Dios los libró de esta esclavitud, y prometió su promesa, a través de una serie de demostraciones de gran poder, bajo el liderazgo de Moisés. Una vez que salieron de Egipto y regresaron a Canaán, el actual Israel, Dios apareció a toda la nación en el monte Sinaí en Arabia Saudita. Dios les prometió que, si mantenían sus leyes y mandamientos, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Dios fue el primero en escribir sus palabras. El Señor dijo a Moisés: sube a la montaña, y quédate allí, hasta que te dé las tablas de piedra que he grabado con mis instrucciones y ordenanzas, que enseñarás al pueblo. Éxodo 24:12. Dios dio instrucciones adicionales, y le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones, que te entrego hoy. Éxodo 34:27. Dios mismo les dio su palabra escrita y autorizó a escribirla y enseñarla. Este incidente del Sinaí pasó a formar parte de la conciencia e historia nacional de Israel. Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y las generaciones posteriores de profetas se han agregado a las escrituras a medida que Dios les iba dando una revelación adicional acerca de su plan de redención. Jesús nació en el Israel del primer siglo, tiempo en que la palabra escrita de Dios, las escrituras, era de vital importancia, y el templo era lugar de los sacrificios. Estaba ubicada en Jerusalén, mientras que las sinagogas estaban extendidas por todo Israel. La palabra sinagoga significa asamblea de personas. Los judíos se reunían en las sinagogas todos los sábados, el día séptimo día de la semana, no para público, adorar, cantar y orar, sino un tiempo para instrucción religiosa en la ley del Antiguo Testamento. Leer y enseñar la palabra de Dios. La ley de Dios era la función principal en las sinagogas. Tanto Jesús como sus primeros seguidores iban a la sinagoga. Era un mandato exigido desde que tenían 18 años. Jesús fue a la sinagoga a enseñar cuando comenzó su ministerio. Mateo 4:23, Lucas 4:16. Además de la historia, estos escritos registran profecías acerca de Jesús, así como eventos que describen su transfiguración a lo que sería Él, y lo que haría como sacrificio y cordero pascual. El día que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus apóstoles y pasó de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y explicó cómo, a lo largo de los 3 días anteriores, había cumplido todo lo que estaba escrito sobre él. Lucas 24:44. Tiempo.
en que Jesús encargó a sus discípulos que salieran y contaran al mundo lo que oyeron y presenciaron acerca de su resurrección, a fin de que entendieran qué significa para todos los que creen en él. Lucas 24:47, Mateo 28 del 19 al 20. Los hombres que escribieron los documentos del Nuevo Testamento, los escribieron como parte de esta comisión de Dios. Su propósito fue informar lo que era de más importancia para ellos. Al igual que Moisés, Dios los autorizó a escribir y a enseñar su palabra. Estos hombres entendieron que la palabra escrita de Dios, lo que ahora nosotros llamamos la Biblia, no es un libro cualquiera, sin que es un libro de Dios, que tiene la palabra de Dios, sostiene, que revela a Dios, que sostiene, afecta y cambia a quienes la leen y en ella creen. En uno de los primeros y más famosos sermones, Jesús afirmó que el que oye y hace su palabra es semejante a un hombre que construye su casa sobre una roca. Mateo 7 del 24 al 27. Porque la palabra de Dios es el fundamento sólido sobre el cual estará construida su casa, afirmada, entendida y obedecida. La casa de ese hombre resistirá y sobrevivirá en cualquier tormenta furiosa. El libro de los Salmos del Antiguo Testamento comienza con un salmo que transmite un mensaje similar. Bendito es el hombre que se deleite en la ley del Señor, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Salmos 1 del 1 al 3. En Mateo 4:4, cuando Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que procede de la boca de Dios, estaba diciendo a sus primeros seguidores Deuteronomio 8:3, que es parte de la revelación que Dios dado a Moisés siglos antes. El contexto de la declaración muestra el cuidado de Dios por Israel cuando hicieron el viaje desde Egipto de regreso a Canaán. Dios quería que entendieran que, por mucho, de los que necesitaban la protección natural, comida, agua, guía y sanidad, todos se encontraban en la palabra de Dios, que fue la parte más importante para su supervivencia. Muchos años después, el profeta Jeremías comparó la palabra de Dios con la comida. Dios envió a Jeremías a Israel por 40 años para proclamar un mensaje de juicio venidero, a causa de la terrible idolatría e inmoralidad que practica Israel. Jeremías fue odiado y despreciado por su mensaje, y nadie se arrepintió. Eso le rompió el corazón a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios lo sostuvo con Jeremías, que escribió: tus palabras fueron encontradas dulces, y yo las comí. Tus palabras se convierten para mí en gozo, y en deleite de mi corazón. Jeremías 15:16. Los judíos del primer siglo conocían la historia de Job, un hombre que se mantuvo fiel a Dios, a pesar del sufrimiento y la terrible privación. Notemos una declaración que hizo: no me he apartado del mandamiento de sus labios. He atesorado las palabras de su boca más que mi ración de alimento. Job 23:12. Cerca, al final de su ministerio, Jesús le dijo a una gran multitud: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Yo soy el Espíritu que da vida eterna. Con esfuerzo humano no se logra nada. Las mismas palabras que les he hablado son espíritu y vida. Juan 6:48, 51, 63. Consideremos, y parafraseemos, todas las palabras que Cristo nos ha dado y ofrecido, son para nosotros canales del Espíritu y de vida, ya que, al creer aquellas palabras, tendrán contacto con la vida en mí. Juan 6:63. La palabra viva de Dios. Jesús estaba asegurando a la gente que, al creer en su palabra, cree en Él, y al creer en Él, su palabra obraría a través de su Espíritu para impartirles su propia vida, esa vida de poder y transformación. La Biblia nos informa los planes y propósitos de Dios, y la forma en que Dios nos restaura y nos transforma a través de su palabra. Notemos lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron más tarde sobre la palabra de Dios. Pedro, uno de los primeros seguidores de Jesús, y uno de los 12 apóstoles, escribió: como niños recién nacidos, aliméntense de la leche pura, no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Santiago, el medio hermano de Jesús, que se hizo creyente cuando vio a Jesús resucitado de entre los muertos, escribió: límpiate, lávate de toda impureza, y rápate de la mala consecuencia de tu cabeza, y convierte en una persona humilde, gentil,
modesto por el Espíritu de Dios, y la palabra que al ser acogida es implantada y arraigada en sus corazones, que tiene poder de salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Pablo, que también fue persuadido, cuando le apareció Jesús, después de su resurrección, él escribió, y nosotros también, especialmente, demos gracias a Dios continuamente, porque cuando recibisteis el mensaje de Dios, recibisteis no como la palabra simple de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, que actúa eficazmente en nosotros los creyentes, con sobrehumano poder, sobre aquellos que se juntan a Él y en Él confían. Primera de Tesalonicenses 2:13. En conclusión, la Biblia no es un libro cualquiera. Sus autores fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Mientras lo escribían, eran conscientes que estaban escribiendo la palabra inspirada de Dios, el mensaje de Dios para la humanidad. Segunda de Timoteo 3:16, Primera de Pedro 3:16. Dios no solo se reveló a nosotros, a través de su palabra escrita, la Biblia, sino que obra en nosotros con ella para cambiar nuestra vida, transformarnos y restaurarnos, proveyéndonos lo que necesitamos para vivir esta vida con fe y convicción sincera. Como dijimos al inicio, la vida en este mundo es y se volverá cada vez más desafiante y caótica a medida que los años pasan, y el regreso de Jesús es cada vez más eminente. Necesitamos saber, estar seguros y ser consciente de todo lo que está pasando y por qué, al contrario, no podremos estar fuertes y protegidos del poder engañoso, ni podremos mantenerse firmes de las cosas que sucederán en los años que se aproximan. La palabra de Dios es la única guía, y la forma en que Dios nos sustentará y sostendrá, es una lámpara para nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Sal 119:105. El mayor regalo que podemos hacer a Dios, es llegar a convertirse en lectores habitual del Nuevo Testamento. Se necesita esfuerzo, pero entender y comprender quién es Dios, y lo que Él está haciendo para nosotros. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.